¿Qué tal? ¿Cómo están? Vos sabés que no me di cuenta, ya estábamos al aire. Estaba yo escribiendo, anotando acá. ¿Eh? No te hizo sonar la Te musiquita. olvidaste de Pero poner todo- el retorno. No me puse el Jótate. retorno, estaba hablando Y con ahí Belén Esteban, se pone nerviosa y te va a arrestar, ¿sabes cómo? estaba Belén, hablando con Esteban Kriskovich, fue espectacular está esto. ¿Cómo estás, Pipo? Acá estamos bien. Semana agitadísima la semana pasada con todo esto que sucedió. Muchas idas y venidas. Bueno, parece que hay una solución, por lo menos para solucionar el tema de Bianca ya está. Pero bueno, comenzó todo un tema ahora primero que se ejecute esto y segundo que van a venir los otros niños a pedir lo mismo atrás también, que es lo importante que se cubra. También creo que hay 40 casos. Hay 40 casos, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Familiares con Atrofia Muscular Espinal. Vamos a hablar con Marcos Mendoza, vamos a tener un contacto vía Zoom enseguida con él. Bueno, 21 y 1 minuto, 22 grados la temperatura en Asunción, estamos en vivo y en directo, arrancando Carao Cruz, estamos en Unicanal, también estamos en Canal 13. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, JT? Muy bien. ¿Qué tal, Pipo? Un saludo a todos los televidentes de Unicanal 13 y también a los oyentes de Radio 1. Y mucho que hablar con respecto al sistema sanitario, una preocupación enorme con respecto al aumento de casos de COVID-19, pero también esta realidad que tal vez nosotros no pensábamos en ella acerca de las enfermedades de alta complejidad, enfermedades complicadas, y todo lo que sucedió la semana pasada revela, ¿verdad?, la deficiencia del sistema de salud para atender a estas familias que cuentan con un paciente o con un familiar, ¿verdad?, que atraviesa este tipo de enfermedades. ¿Y qué pasó también con el tema del FONARES? Una ley que tiene que garantizar el acceso a esos tratamientos se reglamentó, pero finalmente no puede estar operativa la ley porque no hay financiamiento. Así que hay que hablar también de ese tipo de aspectos. Enseguida va a estar con nosotros también Julio Rolón, viceministro de Salud. Me sorprendió, entre paréntesis, la semana pasada, hoy escribí en Nación sobre el tema, esto que dijo el presidente de la República en la inauguración de la escuela básica Josefina Pla en Carapaí, departamento de Amambay, que Paraguay es un ejemplo de transparencia en las compras COVID. Sí, Y yo decía, pues eso parecía un chiste pues, de pésimo gusto, ¿verdad? Yo decía un desprecio absoluto a la realidad y por otro lado un desprecio a las centenares de familiares que están deambulando los hospitales públicos en busca de medicamentos porque no se tienen esos medicamentos. Y nosotros puntualizábamos casos concretos en qué situación estamos en lo que respecta a las compras COVID, más allá del escándalo que fue lo del clan Ferreira, mucho más, No más hay allá de eso. medicamentos. La realidad es que no tenemos medicamentos y ese es un hecho objetivo que nosotros mostramos el otro día, que es un memorándum del 4 de agosto de este año de la Dirección de Planificación de Medicamentos, hablando ya de stock crítico. Lo dicen desde el propio Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces no es una cuestión que un antojo nuestro o que los médicos nomás o los directores Y nomás además están lo vivimos, relatando Jorge, eso. porque la gente que sabemos que tiene COVID están pidiendo desesperadamente dinero porque no hay en el hospital para comprar afuera. Estamos hablando de gente que está en hospitales públicos que le dicen, no tengo el medicamento en el hospital, tienen que salir a pedir buscar afuera y eso cuesta una fortuna. El antiviral cuesta cerca de 2 millones, cada dosis son 6 dosis, son 12 millones y no tienen la plata. Entonces estamos lo mismo, o sea, son pequeños casos Bianca donde con 12 millones de guaraníes hay gente que no tiene acceso al antiviral. Pero se llegó a denunciar incluso que los pacientes debían comprar el equipo de bioseguridad, por ejemplo, para los médicos que le estaban tratando. Imagínate, no sé si llegó, yo no, eso no escuché, pero te digo, sé que de los pacientes que ya no hay, de hecho, como colegas nuestros están pidiendo ayuda porque están en un hospital público, no tiene recursos y tienen que comprar sus medicamentos. O sea, no es que el hospital... ¿Se acuerdan al comienzo cuando recién empezó el INERAM, vos te iba y era todavía todo, la gente salía espectacular, el INERAM, cómo me atendieron, me dieron todo. Y hoy el INERAM tiene los mismos médicos, los mismos equipos, pero no tiene los insumos. Y eso es lo desesperante. Usted que leía hoy en redes la opinión de una amiga y que es tal cual, ¿verdad? Que ustedes habrán escuchado ya. Si hoy nosotros, hoy, no nos cuidamos, la Navidad del 24 a la noche, olvídate.
No va a estar ni siquiera con tu núcleo familiar No, compartiendo la estamos en Nochebuena. el día clave, o sea, como no tengas nada, después te embarazás, bueno, no te contagies COVID, después te quedas afuera. Pero eso sumarlo otra vez. Suponte que vos te cuidás esta semana para estar el 24 perfecto, pero una semana antes, si no lo hiciste, le pones en riesgo a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a quien fuera allí esa noche del 24. Por eso es importante, y vamos a hablar también en el segundo bloque con el doctor Roque Silva, que es director de la 11ª Región Sanitaria. El viernes hablábamos con él en la radio, fue tipo bastante duro. Él dice, olvidémonos de mayo, abril, junio, julio, agosto. Diciembre es el mes más crítico. Este es el peor mes de la pandemia. Por un lado, y tenemos los hechos, ¿verdad? Cómo están los hospitales públicos en Asunción y en el departamento central. Pero también vamos a hablar de eso, vamos a preguntarle, ya veo que se está colocando el micrófono el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Ya tenemos tu informe, Claudia, arrancamos en breve, sí, en breve con eso. vamos a pasar el informe y es también importante mencionar, Jorge, que vamos a hablar con el doctor Roque Silva porque el 85% de los casos de COVID-19 se concentran en Asunción y el departamento central, así que el epicentro de la epidemia está aquí nada más. Pero tenemos el informe, vamos a hablar ahora del caso de Bianca, todo lo que ocurrió la semana pasada y finalmente la decisión del Ministerio de Salud de gestionar todo lo necesario para que esta pequeña pueda seguir su tratamiento con el medicamento Zolgensma, que tiene un precio bastante elevado y bueno, y se llevó a la instancia de que finalmente el gobierno va a completar el dinero para garantizar el tratamiento de Bianca. A continuación tenemos el material. La lucha de la pequeña Bianca y la de su familia se topó con un grave obstáculo días atrás. Como si no fuera enorme la batalla de esta niña que sufre de atrofia muscular espinal, el Comité Nacional de Bioética del Paraguay, CONABEPI, dictaminó que el tratamiento con Zolgensma no sería efectivo y que la paciente en un tiempo no ha mostrado evolución. Los padres se reclamaron desesperadamente y acusaron a este dictamen de asesino y a la par al Ministerio de Salud de arrebatar las esperanzas de vida para Bianca. Defendieron la evolución de su hija, se instalaron frente al ministerio y forzaron a Julio Mazzoleni a cambiar de decisión, quien en una conferencia de prensa aclaró que la cartera a su cargo no se opuso ni se opondrá a la aprobación del medicamento que requiere la niña Bianca Patiño para su tratamiento y precisó que el Comité Nacional de Bioética, si bien depende del gabinete del ministerio, es un órgano consultivo cuyo dictamen no es vinculante para la adquisición del Zolgensma y que las conclusiones se basaron en el informe del Comité de Bioética del IPS. Tras la presión, finalmente el Ministerio de Salud gestionará la compra del medicamento para que la pequeña Bianca pueda seguir con su tratamiento. Los padres de la paciente, no conformes con este vaivén, sostienen que el Ministerio de Salud atentó contra el derecho a la vida de la pequeña Bianca y piden la salida de Julio Mazzoleni. Aseguran que con lo ocurrido arruinaron la campaña de recaudación que ha movido la voluntad de gran parte de la población paraguaya, por lo que esperan que efectivamente Salud complete el dinero para comprar el medicamento, que cuesta $2 millones y debe ser suministrado a Bianca antes de febrero. Tenemos una consulta para ustedes a través de las redes sociales, @CaraCruzPI en Twitter y también en Facebook, Caracruz, que dice, ¿crees que el gobierno está haciendo lo que corresponde en el caso Bianca? Sí o no son las opciones y sus comentarios a través del hashtag COCPI. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Esteban Kriskovic está con nosotros, él es doctor en ciencias jurídicas, es especialista en bioética, él fue muchos años embajador de nuestro país ante la Santa Sede, en el Vaticano. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto Jorge, Pipo, Claudia, señor viceministro, a las órdenes. Doctor, vi la semana pasada cuando salta el caso Bianca después de este informe de la Comisión Nacional de Bioética del Ministerio de Salud de nuestro país, sentaste posición, estaba leyendo, decías que no estabas de acuerdo y lanzabas 3 puntos que me parece importante que puntualicemos y después para seguir un poco el debate al respecto. Sí, efectivamente, una vez que se dio a conocer el dictamen, yo me he manifestado
que discrepaba con el mismo por 3 motivos principales. Primero, porque hay 2 principios bioéticos de 4, 2 son los más importantes. Uno es el principio de beneficencia, que los médicos, la medicina y todos los agentes sanitarios y también un comité de bioética tienen que procurar el bien máximo del paciente en toda medida, hasta las últimas consecuencias. No directamente, diríamos, condenarlo a fallecer, sino moverse al máximo para que tenga el mayor bien. Y el segundo principio es el principio de no maleficencia, es decir, que ningún agente sanitario, también la comisión, ni ninguno de los que forman parte del sistema de salud puede causar daño, por eso no maleficencia, causar daño a una persona, más aún cuando son personas vulnerables, es decir, personas, niños por nacer, niños o ancianos. Estos principios, además, en el dictamen, a cualquiera que conoce la materia, pero cualquiera que tiene sentido común se da cuenta que también había algunos criterios de utilitarismo, de bioética utilitarista, porque muchas veces hablaba del tema meramente económico, mencionando incluso la justicia distributiva, que la justicia distributiva se puede entender en 2 aspectos. El de la ética social y política, que es distribuir cargas y beneficios entre toda la población, todas las personas que habitan un país, por ejemplo. Y también dentro de la bioética se entiende que hay que darle a cada uno lo que corresponde. Si corresponde mayor atención, hay que darle mayor atención. Si corresponde menor atención, menor atención. Entonces había una colisión donde en vez de tener una bioética personalista que consideraría desde esta perspectiva última que dije, o sea, la perspectiva de la justicia distributiva bioética, más tenía una justicia distributiva utilitarista, y lo que escandalizaba era que hasta ese momento los bienes puestos en juego y recaudados eran eminentemente recolectados por personas privadas, que eran los padres de Bianca. Y por último, lo que yo critiqué mucho era que se negaba otro principio fundamental en bioética, que es la categoría de la posibilidad o la categoría de la probabilidad, Sí. que si una persona tiene probabilidades de que un tratamiento le sea beneficioso, no hace falta que eso se haya comprobado 100%, pero si ya hay una posibilidad comprobada de que eso pueda hacerle bien, se debe optar por darle ese tratamiento. Por tanto, los que conocemos la bioética, inclusive yo discutí esto a nivel internacional con unos colegas, verdaderamente nos chocó mucho este dictamen en cuanto al contenido. Y lo que no puse allí es en cuanto al procedimiento. Los dictámenes de bioética siempre tienen que atender al caso particular actual, nunca pueden ser un dictamen de escritorio, que se puede decir que se recibió antes un dictamen anterior o un estudio que ya tiene algunos días previos. Por eso siempre las comisiones de bioética tienen que constituirse en lo posible a donde está el paciente y en la situación concreta actual. Doctor, ¿por qué un laboratorio como este puede pedir un informe de bioética? O sea, ¿por qué el laboratorio tiene que cubrirse de esta manera cuando podría cubrirse en todo caso con un deslinde, en todo caso si es un medicamento experimental? ¿Por qué pide? ¿Es normal que se pida una cosa como esta? Tal vez, yo adelanto, no conozco a la familia de Bianca, no conozco el caso concreto, no conozco los requisitos que exige el laboratorio. Muchas veces es para deslindar responsabilidades, sobre todo atendiendo que es un medicamento muy costoso, y eso es cierto, no se puede negar. Pero específicamente no sé, por ejemplo, por qué se optó específicamente por la Comisión Nacional de Bioética y no por otro dictamen, por ejemplo, que podría ser un hospital privado. Claro, o el mismo Ministerio de Salud. Sí, bueno, la Comisión Nacional de Bioética depende del Ministerio de Salud, pero podría, por ejemplo, la Universidad Católica tener una comisión, un comité de bioética, otros hospitales importantes en nuestro país también. Por eso no sé la exigencia específica del laboratorio al respecto. Viceministro de Salud Julio Rolón también está con nosotros. Le agradecemos que esté siempre él, cuando le convocamos, gentilmente decide compartir este espacio para aclarar, para entender las dudas que siempre tenemos, y
no solamente, la idea no es que nos responda a nosotros, sino que le responda a la gente, doctor. Gracias por estar. Gracias por la invitación, Jorge, Pipo, Claudia, señor Criscovi, a las órdenes. Doctor, ¿por qué llegamos a este escenario si todo este estrés, llevarle a esta familia, si después íbamos nomás luego a tomar la decisión desde el Ministerio de Salud de contribuir para la adquisición de este medicamento? ¿Por qué desarrollamos todo este caos y íbamos a terminar de esta manera, doctor? Bueno, yo te voy a hacer una pequeña reseña histórica porque es importante Sí. entender. Nosotros el 10 de octubre recibimos un pedido del Instituto de Previsión Social para poder, a través del Comité de Bioética, que en el 2017 se conformó con una duración de 3 años, emita un dictamen. Nosotros recibimos el 12 de noviembre y remitimos el 24 de noviembre al IPS. Y realmente, honestamente te digo, para nosotros fue una sorpresa la explosión con la que se presentó esto. Y a partir de ahí, nosotros obviamente asumimos la responsabilidad de intervenir y ver de qué manera podíamos ayudar. Se llegó a esto obviamente por una decisión de los padres ante la desesperación, teniendo en cuenta que ante una campaña que requiere, en primer lugar, de credibilidad, y esa credibilidad pasa por el hecho de que lo que vas a aportar va a servir, y a la par eso se confronta con un dictamen que dice que no va a servir, entonces obviamente la naturaleza te dice que va a entrar en una especie de conflicto, o sea, la sensación de que le estás mintiendo a tus padrinos, y probablemente eso generó, digamos, toda esta reacción que nosotros no hacemos, digamos, juicio de valor sobre la misma. Entonces, sobre el punto, ellos se presentaron exigiendo ciertas cuestiones que fueron analizadas por nosotros y desde el principio nosotros dijimos que no nos íbamos a oponer nunca a la administración de este medicamento y que íbamos a facilitar todos los recursos necesarios, empezando por el hecho de admitir que entre en carácter compasivo y que si alguna empresa quiere registrar el medicamento lo haga, pero es muy especial este medicamento y solamente una oficina en el mundo es la que maneja para todo el mundo fuera de los Estados Unidos del país de origen. En ese momento se habló claramente también, y lo dijo el ministro, que si bien hay un dictamen, ese dictamen no es vinculante desde el punto de vista de que no porque ese dictamen haya tenido ese componente en forma y fondo, nosotros vamos a seguir lo que dice. Es por eso que el ministro anunció en la conferencia de prensa que el Comité de Enfermedades Poco Frecuentes, dentro del cual está uno en particular destinado al estudio de este tipo de enfermedades, nuevamente iba a revisar para justamente hacer un corte, como se mencionó, del día, del momento. Porque según lo que pudimos revisar, el Comité de Bioética que se reunió revisó documentos proveídos por el propio IPS, un historial, aparentemente no hubo un examen físico de parte de algunos de los profesionales de salud que conforman ese comité. Y entonces finalmente tomamos la decisión de acompañar por un lado el proceso, que fue el primer compromiso que me tocó firmar por directiva del ministro y de todo el equipo del Ejecutivo, que es el de intervenir desde la puerta digamos, la fábrica que produce este medicamento hasta la llegada y su administración efectiva, y a lo que se agrega la posibilidad de que si hay un excedente, el Estado de alguna manera complete. ¿Por qué? Porque los padres manifestaron que ante esta situación ellos tuvieron que suspender, y eso qué significa que van a dejar de recibir una suma importante. Y la diferencia es aproximadamente 4.500 millones, sí, entendiendo que ellos ya tienen 10.500 millones. Es decir, nosotros como ministerio lo que hicimos fue arbitrar desde el inicio todos los mecanismos y se generó esta confrontación que yo pienso que nadie buscó, ni ellos ni nosotros, pero tratamos de resolver de la mejor manera posible, entendiendo también que existen muchísimos otros pacientes con muchísimas otras enfermedades que tienen el mismo derecho de recibir. Y aquí justamente se mencionó de la justicia distributiva, que particularmente yo como un pediatra y con una filosofía bien clara y humanista, no debería ser un criterio, porque acá lo que hay que hacer es salvar la vida de la gente en la medida de que exista una posibilidad de que ese medicamento o de lo que vamos a hacer sirva. Entonces, hoy el gobierno, a través de una decisión del presidente de la República y el ministro, me convocan a mí y me piden que yo intermedie y que transmita la decisión final, que además de ratificar el compromiso de hacer el seguimiento administrativo, arbitrar los mecanismos para completar lo que haga falta si es que fuera necesario, porque el hecho de que el Estado intervenga directamente en la compra, eso también puede significar una ventaja desde el punto de vista comercial. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos llegar a obtener algún tipo de descuento, porque podría ser el inicio de una relación desde el punto de vista de la salud pública, y por otro lado también
como la empresa misma lo anuncia, podría darse un pago en años que de acuerdo a lo que tenemos como antecedente hasta en 5 se pueden dar y eso implicaría solamente pagar la diferencia. Y finalmente, y este es un mensaje que me pidieron en ese momento transmitir, que nosotros vamos a considerar a todos los pacientes que estén en estas condiciones y de hecho el ministro tiene mañana una reunión con el presidente de la asociación con quien va a llevar adelante un diálogo para ir construyendo políticas públicas, también diciendo de paso que nosotros ya tenemos un programa de diagnóstico precoz. Porque quiero mencionar una cuestión que es muy importante. Este medicamento, con el análisis que hizo la empresa, reduce en un 50% el gasto comparando 10 años de tratamiento de pacientes que no recibirían esta droga. Por lo tanto, si pensamos que esta medicación sale 2.1 millones de dólares y eso en 10 años es lo que uno invertiría en estos pacientes versus los 4 o 5 millones sin tener este medicamento, entonces obviamente que también hay una ventaja. Pero hay un detalle importante, el diagnóstico tiene que ser precoz. Claro. Está el doctor José Medina, él es neurólogo, es uno de los médicos tratantes de Bianca vía Zoom. Tenemos la comunicación con él. Doctor José Medina, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctor Medina, ¿me escucha? ¿Cómo le va? No. Ahí está. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escuchas, doctor? Adelante. No. Bueno, le saludamos a Marcos Mendoza. Él es el presidente, el ingeniero Marcos Mendoza, el presidente de la Asociación de Familiares con Atrofia Muscular Espinal. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Jorge, Pipo, Claudia, al doctor Rolón, al doctor Piscovi, mi respeto. Bueno, ingeniero, estábamos viendo la semana pasada esta nota que le remitieron al presidente de la República como asociación y me gustaría que detalles, por favor, el contenido, el tenor de esa nota. Ya hizo un anuncio importante acá el viceministro Julio Rolón. Tengo entendido que mañana se van a reunir con el ministro Mazzoleni, un poco compartir con nosotros el tenor de esa preocupación y ese reclamo que ustedes responden al presidente de la República, ingeniero. Con gusto. Mira, en la nota lo que expresamos es aquello que venimos expresando ya desde hace tiempo, desde la asociación, ¿verdad? Que lo que buscamos es que se generen políticas públicas adecuadas para atender a los pacientes, en este caso específico, pacientes con atrofia muscular espinal, de modo justamente a evitar que tengamos que llegar a extremos como los que se llegó en los últimos días y tengamos que ver a familias o padres teniendo que exponerse a ellos mismos y exponer a sus hijos enfermos a poder llegar a sufrir algún problema o encadenarse a algún ministerio o algún poste en una plaza pública para reclamar derechos tan básicos como derecho a la salud y derecho a la vida para sus hijos. Evidentemente le recordamos nosotros al presidente de la República y al ministro siempre que existen más de 40 niños con vida, entre ellos el caso de Bianca también, que es el que más notoriedad pública tomó últimamente, y que todos estos chicos merecen y deben ser atendidos por el Estado en igual condición de derecho, sobre todo resguardando la salud de nuestros hijos, y que esperamos como mínimo un poquito de empatía por parte de las autoridades y del presidente de la República, recordándoles que somos muchos los padres que tenemos que irnos esta Navidad a armar pesebres en una placa en un cementerio y no queremos que más familias tengan que pasar por eso. Así que exigimos políticas públicas adecuadas para que sean cubiertos este tipo de enfermedades y le recordamos al Estado, aprovechando que está ahí el doctor Julio Rolón, que así como Bianca, también Agustina tiene menos de 2 años, también Zoe Valentina tiene menos de 2 años y también Dominic Alexander, que tiene 9 meses cumplidos hoy, que está internado en el Hospital Pediátrico de Acostaño, debe ser atendido por el Estado y no ha recibido ningún tipo de tratamiento hasta ahora, como sí lo han recibido Agustina y Bianca por parte del Estado, ya 6 dosis de la Spinraza cada una de ellas, $100,000 por dosis, estamos hablando de $1.200.000 que aplaudimos que se le dé y queremos que se le siga dando porque en diciembre les toca otra dosis, pero queremos que todos los chicos sean tratados
de igual forma y creemos que no hace falta que ningún padre tenga que atarse a ningún portón de ningún ministerio para que esto pase. Claudia. Jorge, yo le quería hablar al viceministro Julio Rolón con respecto a una de las recomendaciones de CONAVEPI y quiero mencionar, ¿verdad? Porque es así bastante fuerte el texto. Dice, es elemental tener en cuenta el tema de la justicia distributiva. No debería considerarse una obligación del Estado ni de nadie hacer esfuerzos terapéuticos sin evidencia que los sustente, sin esperanza de utilidad razonable para obtener resultados fútiles. Y ahora yo le quiero consultar nomás, doctor, mencionó, ¿verdad?, el compromiso de salud. ¿Qué tan real va a ser ese compromiso con la realidad de la deficiencia o del poco presupuesto que tiene el ministerio para responder no solamente a Bianca y a los otros niños que hoy tienen la posibilidad, que tienen AME y tienen la posibilidad de recibir el tratamiento, sino de otras enfermedades también? Bueno, en primer lugar, eso que leíste me parece más bien una opinión, y mi opinión personal es totalmente lo contrario. O sea, para poner, digamos, en perspectiva a partir de qué razonamiento yo voy a defender o a criticar o a planificar. Digamos, es importante, ¿verdad? No estoy de acuerdo con esa frase porque me parece una valoración totalmente subjetiva, y la subjetividad es justamente lo que tenemos que evitar cuando se trata de bioética, porque depende de esa decisión para después acompañar o no cualquier procedimiento en el ámbito de la medicina, y me ha tocado participar en el extranjero, inclusive el Comité de Bioética, y realmente las discusiones son de altísimo nivel. Eso por un lado. Por otro lado, el compromiso pasa por el hecho que, en primer lugar, la Constitución nos obliga a cuidar la salud de las personas. El artículo 68 es bien claro al respecto, y aunque este medicamento oficialmente no esté registrado en Paraguay y según la empresa tenga criterios a los cuales se ajusta cualquier paciente, no solamente Bianca, el padre, la familia, dentro del marco de la patria potestad, y lo podrá decir el doctor, tiene el derecho de aplicarle, y nosotros como Estado tenemos que acompañar y facilitarle. Lo cual no significa que a raíz de eso nosotros empecemos a planificar, incorporar eso en la lista, que es otra cuestión, porque deberá demandar una reunión con todos los sectores, que es lo que vamos a empezar mañana, para a partir de ahí fortalecer lo que para nosotros ya se dio desde hace un tiempo, que es políticas públicas para enfermedades poco frecuentes. Modificar una ley, que es la ley del FONARES, que de hecho ya se modificó, introduciendo esta patología en particular y otra, pero cuyas fuentes de financiación están todavía trancadas por cuestiones constitucionales. Vamos a proponer, inclusive ya adelanto un poco esta semana, la modificación de esa ley para que se facilite utilizar los recursos, porque dentro de los recursos, dentro del financiamiento de esa ley está, por ejemplo, el tabaco, que ya recibimos por otro lado. Está también el tema de los juegos de azar, que el 50% de lo que no se retira, y no podemos retirar porque no hay una cuenta. Hacienda no puede habilitar una cuenta si todas las fuentes de financiamiento no están habilitadas. Hay un montón de detalles administrativos que se pueden corregir. Pero específicamente en relación con el compromiso que asumimos, nosotros lo vamos a cumplir. Y vamos a cumplir porque nosotros tenemos la obligación, no administrativa, moral, de acompañar cualquier iniciativa que tienda a salvar la vida. Y es tan simple como eso. Por eso es que de repente nosotros, honestamente, a mí en particular me tomó de sorpresa esto, porque yo venía, digamos, siguiendo un poco desde lejos, abocado a otras cuestiones en este caso, y parecía que todo estaba en orden, con las fuertes campañas, con mucha respuesta positiva, y de repente, obviamente, un dictamen que dice que no va a servir para nada y que esta criatura no puede recibir ese tratamiento, versus la campaña que comprometió a todo el país, inclusive muchos de nosotros estamos sensibilizados por eso. Entonces, obviamente se genera una situación incómoda. Pero reitero, nosotros vamos a cumplir. Me toca a mí en particular hacer el seguimiento de todos los procesos que van a implicar la administración efectiva antes de los 2 años del medicamento para Bianca. Pero esto, antes de ir a la pausa, para entender, dijiste que venían acompañando, sé que hicieron eso a la familia, y después sale este informe del Comité Nacional de Bioética. Pero convengamos que ¿quién le pide a la Comisión Nacional de Bioética ese dictamen? ¿Le pide Salud? ¿Le piden ustedes? A pedido del Instituto de Previsión Social, que el 10 de octubre nos solicita a nosotros, porque la Comisión de Bioética depende estructuralmente del Ministerio de Salud Pública, sí, a través de esa resolución de octubre del 2017, una validez de 3 años, que fue renovado ya ahora, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Solicitamos la conformación de ese equipo, le presentamos el pedido, y ellos a partir de ahí empezaron sus mecanismos y concluyeron con ese dictamen que nosotros leímos.
y que obviamente no es vinculante, pero nosotros respetamos porque quieras o no es una instancia y si hay que corregir, habrá que replantear el mecanismo de conformación, quiénes integran, el momento de integración, los mecanismos para evaluar, la oportunidad o la posibilidad de que se interactúe con otros comités, porque, digo más un ejemplo, a mí me tocó, yo estaba en un hospital en Francia con enfermedades realmente raras, digestivas, y a veces nosotros, antes de emitir un dictamen final, en las pocas oportunidades que tuve, se compartían con otros comités. Y esa puede ser una alternativa, por ejemplo, para discutir, porque cuanto más amplia es la visión, más acertada va a estar la decisión que se toma. Entonces, reiterar que ese pedido fue solicitado por el Instituto de Previsión Social. Claro, y acá más viene esto que me parece clave, yo por eso quería ver si mejoramos la comunicación con José Medina Pipó, eso que vos preguntaste. ¿Por qué entonces se pide un informe a una Comisión Nacional de Bioética si al final no va a ser vinculante? ¿Y Acá, quién pide? Pide el laboratorio, ¿verdad? Entonces, es uno de los requisitos. Claro, entonces si la Comisión Nacional de Bioética dice que no, entonces ¿en qué quedamos? ¿Qué sentido tiene que ustedes completen lo que hace falta o que el IPS remita al laboratorio el contenido de esta comisión? Entonces lo que van a decir, la comisión dice que no, nosotros que no proveemos, no damos. Por eso quiero entender esa parte. ¿Por qué entonces, qué hacemos con ese dictamen de esta Comisión Nacional de Bioética? ¿Se puede rever esa comisión, doctor? O sea, digo, el contenido, la conclusión, pueden decir, no tuvimos en cuenta un tema clave. No le llamaron al neurólogo, al médico tratante de Bianca, que eso el viernes a la mañana nos dijo en Radio 1 el doctor José Medina. Entonces digo, esta comisión puede alegar, en su momento cuando hicimos este dictamen, no teníamos todos los elementos para llegar a esta conclusión. ¿Se puede hacer eso? Sí, antes que nada hay una pequeña corrección. Yo no comparto que no sea vinculante, porque es vinculante para este caso concreto. Por eso. Porque es un requisito exigido por el laboratorio. Entonces no puede ser vinculante, por ejemplo, si da una opinión sobre el COVID, cómo tratar las campañas del tapabocas, lo que sea. En eso puede ser no vinculante, pero aquí era vinculante porque era un requisito previo para acceder la familia a la medicación. Entonces es vinculante. Yo creo que ese dictamen debe ser corregido independientemente de las gestiones que como autoridad sanitaria realiza el Ministerio. Pero hay una cuestión acá. El dictamen se refiere a algo que ni siquiera está dentro de los presupuestos que pide el laboratorio para ser apto para el medicamento. Eso es lo extraño. Porque según lo que yo leí y los informes que yo accedí, dice, el laboratorio pide un peso mínimo, una edad máxima y un estudio que hay que hacerle antes del adenovirus, puede ser algo así. No dice si está bien, si está mal, si respira sola, si no respira sola. En ningún caso dice eso el laboratorio, el pedido del laboratorio. Y este informe se basa diciendo, no compres el medicamento, porque es un medicamento muy caro y esta nena está muy mal y no le va a servir para nada. Básicamente lo que dice eso. Nadie le preguntó cómo estaba la nena. El laboratorio no le pregunta el estado de salud de la nena. Pregunta, quiero un informe del Comité de Bioética, no sé para qué. Eso es lo que yo quiero saber hasta ahora. Diciendo qué. Porque si el laboratorio te dice, en todo caso te pregunta, requisitos mínimos, peso, edad y un estudio, no habla de condición actual de la persona. Sin embargo, la comisión como que cierra el capítulo diciendo, no, esta persona no es apta. ¿Nos ha basado en qué? Yo lo que puedo decir, y conocerá mejor el viceministro los requisitos, pero si exigía un dictamen de un comité de bioética, este dictamen actual sigue siendo vinculante. Es lo que yo digo, hasta que haya un nuevo dictamen de esta comisión o de otra. Tengo que hacer una pausa cortita, venimos enseguida. Seguimos en Carao Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en redes sociales. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo que corresponde en el caso Bianca? 61% de la gente dice que sí y 39% no. Es la opinión de la gente. Bueno, eso preguntábamos 2 días atrás y cambiaba, ¿eh?
Sí. Está el doctor José Medina, neurólogo, médico tratante de Bianca. A ver si tenemos la comunicación ahora. ¿Me escuchas, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te escucho perfectamente. Muy buenas noches para todos. Ahí está. Gracias, doctor. Bueno, arrancamos con cómo está hoy Bianca, usted que es un médico tratante. Por un lado, ¿cómo está esta nena? Y ya está en el plazo para recibir esta medicación ahora en el mes de diciembre, ahora de este año, doctor. Yo creo que no, porque los plazos, yo no sé, va a depender de cómo se maneja la parte administrativa y cómo se manejan los plazos ya desde el ministerio que se comprometió a hacer de las gestiones correspondientes. Pero debería ser en enero, no pasar enero, para que se cumpla lo que dice en la ficha técnica, que es la indicación que es que la niña tenga menos de 2 años. Creo que ya cumple el 2 de febrero, cumple 2 años. Doctor, la aplicación de este medicamento, por el cual genera la campaña, ¿qué es lo que va a significar para Bianca? ¿No la va a curar, va a prolongar su vida? ¿Qué va a significar esta medicación para esta niña, doctor? Bueno, sí, primero que nada tenemos que entender que estos medicamentos son muy nuevos. La FDA aprueba recién el uso de Zolgensma el año pasado y la Unión Europea recién este año. O sea que la aprobación es poquísimo tiempo hace muy poco tiempo que este medicamento está aprobado para uso en niños con atrofia espinal infantil y entran en un grupo de medicamentos que se llaman modificadores de la enfermedad. Realmente esta enfermedad es incurable, es progresiva, es rápidamente mortal en ausencia de tratamiento. Los tratamientos son muy nuevos, entonces lo que podríamos obtener de respuesta en Bianca es una modificación de la enfermedad. Sin embargo, como la mayoría de los estudios y los estudios con que fueron aprobados la medicación son en niños que tenían de edad más temprana, menos de 1 año, no hay todavía evidencia todavía de cuál va a ser el beneficio final o total para Bianca. Pero el quick de la cuestión, o hay que entender, es que la ficha técnica, así como está aprobado por la FDA y como está aprobada por la Unión Europea, Bianca no posee ninguna contraindicación. Que son, como dijo recién tu compañero, una cosa es la indicación y otra cosa es la contraindicación. Como contraindicación en la ficha técnica solo figura alergia al componente, solamente eso figura. Y como indicación figura un niño menos de 2 años que tiene más de 6 kilos y que no haya tenido contacto con un virus gripal, un virus gripal que se hizo ya Bianca y que salió negativo. Ahora, el problema está en las gestiones de registro. En la gestión de registro incluye uno de los requisitos de la gestión de registro de la medicación en países donde el Zolgensma no está aprobado todavía o no tiene registro, como el caso de Paraguay, uno de ellos es ¿cómo se llama? Un comité de ética, dictamen positivo del comité de ética. Entonces, quiero que sepan que una cosa es la indicación y la contraindicación, otra cosa es los requisitos de registro de la medicación para que el fabricante pueda proveer, y el Bianca está, según la ficha técnica, está en condiciones de recibir. Ahora, como es muy poco tiempo, como es una terapia demasiado nueva, no hay suficiente evidencia científica todavía. Esta evidencia vamos a tenerla en 10, 20, 30 años. Y ahí yo quiero meter la cuestión, ¿verdad? Nosotros no tenemos tiempo, nosotros no podemos decirle a los papás de Bianca, sí señor, dentro de 10 años le decimos, ¿sabes qué? Podía haber sido. O sea, yo creo que tenemos que, como médico tratante, yo tengo que jugar a favor de la vida y en este caso, como no está contraindicado, indicar esta medicación y evaluar después si es positivo o no.
como esto es una enfermedad mortal, acá no hay revancha, no hay segundo tiempo. Yo creo que un medicamento que puede funcionar se tiene que administrar. Doctor, Esa es mi opinión. Sí. doctor, Sí. ¿en cuántos casos se administró ya este medicamento a nivel mundial y cuál fue el resultado de esos casos? Porcentualmente, aunque sea. Bueno, yo te puedo hablar de los estudios de aprobación. Los estudios de aprobación son menos de 20 niños y de ellos, la mayoría, de 12 niños, 11 les fue muy bien. Y otros niños que no siguieron el estudio. Pero como le dije, es un medicamento muy nuevo que en los niños que se utilizó de forma temprana ha funcionado, pero tenemos muy poco tiempo todavía para saber hasta qué punto puede ser beneficio o puede realmente detener la enfermedad o revertir algún proceso ya en Bianca. Doctor, los padres de Bianca denunciaron que usted no fue consultado por CONAVEPI para el dictamen y por otra parte ellos defendieron la evolución de Bianca, tema que se contradice completamente en este dictamen de CONAVEPI. Sí, bueno, como nosotros del estado de pediatría, como ya vine diciendo en los otros medios, yo tuve el apoyo de mis directivos en IPS, específicamente el doctor Castro y el doctor Franco, de llevar una reunión como parte de los requisitos para poder registrar el hospital. En este caso, nuestro plan era registrar a IPS. Nosotros pedimos una reunión, un comité de ética, donde se presentó esa reunión el 17 de octubre. Y la tesitura que yo defendí en ese momento en el comité de ética fue que al no estar contraindicado y tener indicación no se le podía prohibir, y esperábamos un dictamen positivo. Sin embargo, el comité decidió, como era algo tan amplio, como era algo un precedente muy importante, entonces se decidió someter al Comité de Ética Nacional, al Comité Nacional de Ética. Y bueno, yo me entero el jueves a la tarde que ya existió esa reunión. No me enteré que se haya reunido. El padre Bianca me decía: ¿cuándo van a hacer la reunión? ¿Cuándo van a hacer la reunión? ¿Que se hizo mal el documento? ¿Que no hay? O sea, no sabíamos qué estaba pasando. Sin embargo, cuando nos enteramos de ese documento ya pasó un mes. O sea, que hacía un mes que esa reunión, ese comité de ética ya se había despedido y nosotros no teníamos ninguna información al respecto. Doctor, para Yo puntualizar, quiero que entiendan algo. para puntualizar, ¿por Sí. qué de IPS ustedes piden la intervención de esta Comisión Nacional de Bioética? Quiero aclarar eso. Sí. ¿Por qué le piden? Sí, esa fue la decisión del comité de ética de IPS. El comité de ética de IPS decidió derivar no sé qué palabra sería la mejor, ¿verdad? Pero pedirle como era algo tan complejo, una terapéutica tan nueva y como era algo tan importante, entonces deriva al Comité Nacional de Ética este caso. A ver, el ingeniero Fue una Marcos, decisión del comité. sí, Marcos Mendoza, el presidente de la Asociación de Familiares con Atrofia Muscular Espinal, quiero consultarlo un poco porque tengo entendido, ingeniero, corregime si no es así, que integrantes de esta asociación ya recibió esta medicación, algunos de los hijos de los integrantes de esta asociación. ¿Eso es así, ingeniero? Correcto, está hablando de mi hijo. Yo pues soy padre de 2 niños con atrofia muscular espinal. El primero, que nació en el año 2013, se llamaba Marco Santino, falleció en el año 2015, cuando no había ningún tratamiento ni nada que hacer. Y imagínate, 5 años después hoy estamos hablando de una posibilidad terapéutica de 3 tratamientos para ellos, ¿verdad? Bueno, tal es así que después de esto y todo el dolor que implica haber perdido un hijo que murió en mis manos, en mi casa por suerte, con su madre, sonriéndole a la madre, pero sin poder hacer nada y con toda esa impotencia que implica. Después de mucha meditación y oración, continuamos con mi esposa
intentando tener hijos porque es una decisión que hay que tomar como adultos, ¿verdad? Y hacerse responsable de ella, ¿verdad? Evidentemente podés tomar o no esa decisión, optar por adoptar u otras cosas, y bueno, hay que respetar todas las decisiones. Nuestra segunda hija, dada la condición y cómo funciona la atrofia muscular espinal, entonces nosotros ya sabiendo que tanto mi esposa Magarena como yo somos portadores de la enfermedad, decidimos hacer test prenatales que se pueden hacer desde la semana número 12. Entonces vos tomás una muestra de vellosidad coriónica y eso se hace un screening genético para determinar si es que en realidad viene o no con atrofia muscular espinal el niño en el embarazo. ¿Verdad? Nuestra segunda hija nació sana y el tercer niño, que se llama Juan Marco, repetía la atrofia muscular espinal. Fue ahí donde pasás a esa decisión tan difícil que tienen que tomar las familias con atrofia muscular espinal, de saber si es que van a optar por interrumpir el embarazo, que es una opción que se toma mucho en el mundo y que no fue evidentemente la que tomamos nosotros, pero hay que respetar a las familias que toman esa decisión, acompañarlos y abrazarlos, porque cualquier decisión que toman las familias es la decisión mejor pensada para ellos, para sus hijos, ¿verdad? Dado esto y dado que nosotros sabíamos ya antes que nazca que el nene venía con esta patología, ¿verdad? Decidimos candidatarlo, lo candidatamos a uno de los estudios que justamente se estaba realizando para el Zolgensma, que son varios, le cuento al doctor, son más de 60 u 80 niños en los que ya se aprobó el Zolgensma, no son 12 nomás. Y mira, lo candidatamos para el estudio Sprint. Él calificó antes de nacer, ¿verdad? Hicimos gestiones rápidas en la embajada de Estados Unidos para llevarlo. En un momento le sacamos la visa rápidamente y lo llevamos a Estados Unidos para que reciba esta medicación, en donde nosotros no teníamos que hacer cargo de los cargos médicos, etcétera, y el laboratorio ponía el medicamento, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro hijo enfermó en el camino y eso hizo que descalifique. Y ahí es donde entra un punto importante que siempre quiero tocar yo acá. Es que es la posibilidad de la abertura del laboratorio también a poder negociar los tratamientos y poder negociar formas de pago para el mismo. Nos tocó a nosotros, a través del Children's Hospital of Philadelphia, poder tener una negociación con el laboratorio y llegar a un acuerdo económico, y bueno, que hasta hoy seguimos pagando, pero nuestro hijo hoy está con vida, habiendo recibido ese medicamento a los 52 días de vida. A los 52 días de vida, hoy el niño tiene un poquito más de 1 año y medio. Voy a mentir si es que te digo que tiene un desarrollo neuromotor normal, porque no es así. Pero hay que reconocer que el curso natural de la enfermedad cambia abismalmente. Y es ahí donde quisiera aportar bastante en esto, porque Sí, ¿cómo no? yo conozco lo que es el desenlace y la evolución de un niño sin tratamiento y la evolución de un niño con tratamiento, ¿verdad? Y bueno, y es abismalmente distinta. Cuando no existe el tratamiento, el cuerpo se deteriora lentamente hasta que el niño pierde la capacidad de respirar, el corazón pierde la capacidad de latir, porque hay que entender que también hay neuronas en nuestro corazón y en los otros órganos, ¿verdad? Y bueno, en cambio, en el otro caso, si bien no es normal, tiene un avance, tiene una evolución distinta, no sabemos qué va a pasar más adelante, es cierto, pero depositamos toda la esperanza en que esto suceda, y evidentemente, como todos los tratamientos para la atrofia muscular espinal que se ha demostrado, cuanto antes lo reciban es mejor, porque la atrofia muscular espinal, al ser neurodegenerativa, mata las neuronas y lastimosamente estas no se regeneran, y todos los mecanismos de acción, tanto de la Spinraza, que recibieron Agustina y Bianca ya 6 dosis cada una y deberían recibir una más en diciembre, o el Zolgensma, que trabaja introduciendo un ARN a través de un virus vector que es el ABB9 y introduce ese SMN1 que produce la proteína que mantiene con vida las motoneuronas. Ambos trabajan sobre la base de que las neuronas tienen que estar vivas para que exista un beneficio real. Ingeniero, para que tu hijo reciba esta medicación, a ustedes se les pidió también, yo tengo entendido que porque el tratamiento se hizo a los 52 días, un informe especial de una comisión de bioética teniendo en cuenta la gravedad del caso. ¿Se requirió eso? Simplemente quiero hacer
No sé si corresponde, pero para entender un poco un paralelismo sobre el caso que hoy estamos discutiendo. Yo te puedo contar de lo que es la parte médica, te puedo contar sin problema muchísimas cosas. Lo que no puedo hablar contractualmente de la parte económica, ¿verdad? Pues la parte No, estamos de acuerdo, pero digo, te médica, pidieron un informe de una comisión de bioética para que a tu hijo le apliquen esa medicación. se hace un informe, se hace estudios de arriba a abajo en el niño para saber su condición clínica, porque bueno, al abrir la ficha técnica del Zolgensma, nomás luego de entrada te dije acute severus liver injurious, te dice, o sea, produce un severo daño hepático, te dice, o sea, puede ser muy peligroso si es que el niño tiene un problema de base hepático porque genera una condición de inflamación en el hígado y se deposita ese adenovirus ahí. Y entonces tiene que ser tratado previamente con corticoides de esa inflamación, y eso los doctores, mejor que ellos lo sabrán, deprime el sistema inmunológico y expone a peligro a los niños, ¿verdad? Ahora, hay que analizar bien siempre el costo-beneficio y hay que, sobre todo, insisto en una cosa, respetar la decisión de los padres. O sea, una cosa es lo que el médico tiene la obligación de informarle a los padres y otra cosa es la decisión que los padres toman conociendo todo aquello que el médico se lo explica. Y bueno, dado estas condiciones, el laboratorio sí toma ciertos parámetros. Y además, te cuento una cosa, como presidente de la asociación, nosotros estamos en contacto permanente justamente con estos laboratorios, intentando que ellos vengan a Paraguay a través de sus representantes. Hemos incluso presentado, hay una candidata paraguaya a acceder al Manager Access Program, que es el acceso gratuito a este medicamento, que se llama Zoe Valentina, que tiene 1 año y 10 meses también, y que cumple los requisitos que pide el laboratorio para ese programa. Pero hay que entender que los requisitos de respirador y todas esas cosas los pide para darlo de manera gratuita. Hablando con la gente que tiene las oficinas en Argentina, evidentemente ellos también aclararon, porque se los pregunté y me parece importante que se sepa, que eso no implica un requisito. Sí hay que explicarle a los padres que si lo quieren comprar existen ciertos riesgos, pero esos riesgos se asumen. O sea, uno lo que quiere evidentemente es que su hijo viva y tenga el mejor tratamiento posible y el mejor tratamiento que ellos creen puedan recibir, ¿no? A ver, ingeniero, un ratito, por favor, tengo que hacer una pausa. Esteban Kriskovic. Quisiera aclarar algo de la Sí. pausa, si después puedo Sí. aclarar algo. A ver, a ver. Los 12 pacientes son, sí, la cohorte de aprobación de la FDA son esa docena de pacientes, no los pacientes que actualmente están recibiendo. Ah, está bien, está No vale. son los que están recibiendo, son todos los estudios, doctor. Los estudios con que se aprobó la FDA. Sí, te digo los nombres, Star Flu y Sprint. Sí, el STAR, sí. Ahora hay muchos, pero el estudio de aprobación inicial fueron pocos. Correcto, y se aprobó rápidamente por su eficacia y se da de manera compasiva por eso. Y rogamos porque esto llegue lo antes posible a todos los niños. Sí. A ver, Esteban, esto que dice el ingeniero Marcos Mendoza de la Asociación de Familiares, una cosa es lo que dicen los médicos, otra cosa es que respetar la decisión de los padres, dice, ¿verdad? La comisión bioética, ¿cómo el criterio que tiene allí? ¿Cómo vos que tenés experiencia y sos especialista en bioética, cómo entra a lidiar entre la cuestión científica, ¿verdad?, y la decisión que tiene última final que pueden llegar a tener los padres? Bueno, tienen que hacer un dictamen de carácter eminentemente científico considerando todos los factores en juego. Por eso es una comisión interdisciplinaria, inclusive los factores de la salud física, psíquica, espiritual, en todo sentido. Pero es cierto, la palabra final la tienen los padres y el Tribunal de Ética nunca puede oponerse ni ser inclusive cruel en las palabras como ha sido en esta ocasión. Cruel en las palabras. Yo creo que sí, en muchos aspectos que prácticamente era un esfuerzo innecesario el que estaba realizando los padres, injustificado. Creo que se han excedido en ese punto. No solo por la patria potestad, que hay que defenderla siempre, y es una defensa que se hace tanto en la Constitución Nacional como en toda nuestra normativa, en todo nuestro sistema jurídico, sino por un respeto también ético. Los padres son los principales responsables de la vida y de la educación de los hijos, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, doctor. Acá me preguntan, y el viceministro dio la vuelta, tiene que desmantelar esta comisión, dicen. Por esto que dice también
el especialista Esteban Kriskovic se forma ese ahí Algo quisiera Sí. decir nada más. Es llamativo que el dictamen también se hace en forma impersonal. Yo todos los dictámenes de tribunales de ética, de bioética, conozco que las personas firman su opinión. Aquí prácticamente solamente suscribe la presidenta y la secretaria. Desconocemos la opinión de todos los demás que miembros. son 10 miembros, ¿verdad? Es muy llamativo también eso, no es la forma de hacer dictámenes bioéticos. Pausa, venimos enseguida. Llegó la hora de disfrutar de sabor de lo nuestro, claro que sí, señores, porque sabemos que lo mejor es disfrutar de tus platos preferidos con el delicioso sabor a fruta de Pool. Acordate, ¿querés darle ese toque especial a todas tus comidas? Destapá una Pool. Disfruta el sabor de lo nuestro, Pool naturalmente nuestra. Sé que vas a estar, no pierdo la calma. Puedo saber lo que sientes por mí. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Viceministro, ¿qué vamos a hacer con este comité? Acá veo cantidad de mensajes al ¿Qué hacemos respecto. con el comité? ¿Qué hacemos No, con el comité? Si sometemos a una votación popular, mañana desaparece, pero nosotros vamos a seguir el mecanismo que corresponde y seguramente el ministro va a solicitar una reunión al equipo jurídico para evaluar un poco todo lo que tiene que ver con la conformación, con la vigencia, con el perfil de los que tiene que estar, con las oportunidades que se generan para que este comité se active. Y nosotros vamos a respetar la institucionalidad en ese sentido, Jorge, así como estando no a favor del contenido, y lo podemos decir de manera personal o institucional, lo respetamos porque finalmente se conformó dentro de la estructura del ministerio y hasta que esa resolución no sea revocada o se reorganice o se reoriente o como se quiera llamar el Comité de Bioética, nosotros tenemos que respetar. Pero acá, Viceministro, perdón. Gracias, Pipo. En verdad, yo creo que deberíamos concentrarnos más en conseguir la plata, ¿verdad? Y gestionar la aplicación del Solgesma para Bianca. Creo que lo del Conadepi quedaría en segundo plano. ¿Cómo van a conseguir la plata, viceministro? Y también, ¿cómo se va a fondear Fonares? Bueno, nosotros al firmar el acuerdo o al darles ese documento a través del cual nos comprometemos, dejamos abiertas todas las posibilidades. Eso quiere decir que el Ministerio de Hacienda se va a encargar de buscar dentro de la estructura presupuestaria la mejor manera. Por otro lado, la ley del Fonares, que hay que entender que dentro de sus fuentes de financiamiento están principalmente Yacyretá y Itaipú, que presentaron una acción de inconstitucionalidad hace mucho tiempo ya. Esta ley está vigente desde el 2011 y hasta ahora no se pudo conformar el comité. ¿Por qué? Porque Se niegan a fondear, ¿verdad? Porque los grandes, no, lo que pasa es que todavía no tiene fondo porque los grandes aportantes llevan adelante una acción de inconstitucionalidad porque se les pide 39.000 salarios mínimos, a los que se les suman 19.000 del Tesoro, 5% del tabaco y la mitad de lo que no se retira en los juegos de azar. Entonces lo que queremos es replantear un poco la fuente de financiamiento. Inclusive nosotros en algún momento dijimos, bueno, si piden 39.000, ¿por qué por lo menos no bajamos a la mitad? Y cosas así, es una discusión que le permita a Itaipú y Yacyretá también de facilitar esos recursos y después ver si los 19.000 salarios mínimos que el Tesoro debe aportar no están ya distribuidos de alguna u otra forma. Es decir, se va a replantear todo eso para que finalmente sea efectiva esa ley, porque hoy, por ejemplo, el comité, ¿quiénes deben conformar? El Ministerio, el Círculo Paraguayo de Médicos, con una presidenta bastante particular, después otros elementos. Entonces, todo luego está como para que esa ley siga así en un papel. A ver, la plata ya está, el anuncio que hicieron ustedes. Esa es nuestra responsabilidad, Jorge, vamos a hacer Claro, lo que sea eso necesario. ya está. Sí es importante lo del comité, nos parece, Claudia, que sea el segundo plano, por varias razones. Porque se puede cometer exactamente el mismo error y esto no puede quedar así. El principal problema en nuestro país y en salud también pasa mucho por la impunidad, doctor, que después en otro momento podemos hablar con el tema de las compras COVID, por ejemplo. Todos mismos responsables, no hay funcionarios sancionados, presos por todo ese escándalo. Entonces, acá nosotros tenemos que hacer medidas ejemplares. Si este comité actuó mal, ni siquiera se interesó en los casos anteriores, pues todo tiene que ser rajado. Por acá hay una cuestión, si el comité de ética tuvo una opinión
ellos fundamentan su opinión y vos no coincidir con la opinión. Es una posibilidad que existe. Claro. O sea, yo puedo no coincidir con lo que dice, como dijo el doctor Krikovic, coincidir con lo que dice el Comité de Ética si tiene un fundamento. Ahora, si el Comité de Ética, directamente su informe, carece de, primero no investigan bien, se basa en información que no es real, saca un informe que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, ahí se pone en duda la seriedad del Comité de Ética y implica que el ministro diga, o sea, se disuelve el Comité de Ética y se convoca nuevamente a otro Comité de Ética, porque a menos que ellos vengan y hagan una explicación fantástica y nos callemos todos. Que es lo que siempre pedimos, actuar en consecuencia, doctor, dar ese mensaje fantástico, ¿verdad? Pues ahí la reacción de la gente en cuanto a cómo ustedes actuaron en este caso. Ya se tiene, ya está, vamos a conseguir la plata, ¿verdad? Pero hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? Dar ese mensaje, ¿verdad? Por eso acá me dice un colega que está en la casa ahora con Bianca, dice, al hijo del ingeniero Marcos le pusieron Solgensma y incluso antes de estar aprobado y su hijo está súper bien, dice, el comité ni siquiera se interesó en el caso que ya existía, me dice, él está ahora con Bianca, súper bien está ella, nada que ver con la condición deteriorada que dice el comité de bioética. No, justamente por eso te mencioné que el doctor Julio Mazzoleni va a recurrir al equipo jurídico para hacer una especie de evaluación y recabar todos los informes, porque, a ver, cada persona que integró tiene o tuvo que haber firmado algún posicionamiento específico. Y eso hay que revisar, se hace una auditoría como se puede hacer una auditoría de cualquier tipo de gestión. No digo que vayamos a auditar así en esos términos o intervenir la comisión, sino simplemente yo creo que lo que vamos a hacer es pedir cuáles fueron los fundamentos, los elementos, y también, por supuesto, a partir de ahí, ver esto como una oportunidad para fortalecer, porque un comité de bioética realmente es un pilar fundamental. Nosotros no podemos permitir que el concepto del comité de bioética sea desprestigiado. No digo que lo que ocurrió genere desprestigio, sino no podemos permitir eso. Tenemos que darle credibilidad, porque no va a ser la primera y última vez que vamos a recurrir. Y si vamos a cuestionar todas las veces, entonces la institución se va a debilitar. Pero yo creo que lo que hay que hacer aquí es recurrir a las personas con mucha experiencia, como por ejemplo el doctor Krikovic, para que, como todos podemos hacerlo, nos ayuden y construyamos esto, porque finalmente Bianca para nosotros es una oportunidad de construir muchas cosas. Y bueno, el Comité de Bioética es uno de esos puntos a discutir. ¿Qué clave va a ser, ingeniero Marcos Mendoza, esta reunión que van a tener ustedes? Mañana tienen ellos con el ministro. Es lo que me informó el ministro. Digo, porque esto que cuenta el ingeniero, ellos como están empapados, y a mí me sorprende, y no es para menos, es su hijo, ¿verdad? Como todos los detalles de esto, y cómo se puede inclusive trabajar también para tener este contacto con el laboratorio, y abaratar los costos. Eso va a ser clave, ingeniero, esa reunión. Digo, viendo otros casos, también lo que van a tener la reunión que van a tener mañana con Mazzoleni, ingeniero. Correcto, correcto. Y discúlpame, Ana, que antes de tocar ese tema, quiera tocar un poquito lo del comité de ética, porque hay una opinión corta que todas las familias con AME pasan cuando se les da la noticia del tema de la atrofia muscular espinal. Y tengo que contar una experiencia para que se entienda que muchas veces todos los profesionales tienen una opinión con respecto a algo, pero hay que atender mucho la forma de decir las cosas, porque una palabra maldicha puede implicar todo esto que pasó y que terminó pasando entre el viernes y el sábado. O sea, yo recuerdo nomás cuando Marco Santino fue diagnosticado, me acuerdo que recorrimos mucho buscando ese diagnóstico, y uno de los médicos, que incluso fue ministro de Salud, no voy a decir su nombre, cuando le consultamos y le decía a mi esposa eso, y mi esposa le preguntaba si le llevamos a Argentina, porque nos dijeron que ahí, le terminó diciendo, señora, tu hijo va a hacer una bolsa de papa. ¿Entendés? O sea, esa forma de decir, y que le digan, por ejemplo, a unos padres que sus esfuerzos son futiles para salvar la vida de su hija, es algo que evidentemente es un apizarapo por la cara, en buen guaraní te lo digo, y no se puede permitir de parte de ningún profesional, ¿verdad? Ese es el tema uno. O sea, es demasiado importante saber decir las cosas de manera educada, respetándonos, pero diciendo siempre y respetando siempre la verdad. Y una pequeña corrección nomás, tu colega, mi hijo recibió después de que fue aprobado el medicamento. El medicamento fue aprobado el 23 de mayo y él lo recibió el 14 de junio, un par de semanas después de que haya sido aprobado el medicamento. Y bueno, y con relación a lo de la reunión que buscamos con el ministro, pero así evidentemente lo que queremos hacer es dar una solución global a todo esto, ¿verdad? Porque
más allá del tema AME, que es el tema que nos trae acá a conversar de un tema específico, esto puede desnudar la deficiencia de un sistema de salud que por ahí no es ninguna culpa del doctor Rolón, ni de Masolé, ni de Tony Barrios que estuvo antes, ni de Esperanza Martínez. Es un tema que venimos arrastrando hace tiempo ya, en donde nuestra salud pública es básicamente una salud pública eunuca, suelo decirle yo, porque no sirve para nada, o sea, no tiene la fuerza, no tiene la potencia para poder ejecutar los programas que necesita el Estado. Y esto, bueno, es una cuestión de que empecemos a hablar como ciudadanos, a ver qué queremos hacer y cómo queremos que sean atendidos nosotros y nuestros hijos, y heredar un sistema de salud que le pueda atender de manera adecuada. Hoy tenemos más de 40 niños con AME que esperan tratamiento y deberían ser tratados por el Estado, pero vendrán más. Entonces nosotros no podemos estar pensando nomás, y esto te lo voy a decir como ingeniero, no podemos estar pensando en soluciones paliativas, correctivas nomás las cosas. Nosotros tenemos que tomar acciones preventivas antes. O sea, si la resolución 631, en el que sacaron el protocolo de tratamiento AME, especifica que tienen que estar en el test del piecito, la detección temprana de la AME para que los tratamientos sean más efectivos. O sea, amigos, ¿qué pico esperamos para equipar los laboratorios para hacer un PCR para poder tomar eso? Para poder hacer eso. Y a largo plazo trabajar sobre un registro de pacientes en el cual se sepa, che, vos Marco Mendoza, o vos fulano, o vos mengano, sos portador de un defecto del gen SMN1 que puedes transmitir a tus hijos, y existe una posibilidad de que si la mujer con la que tenés hijos también tiene este defecto, tu hijo tenga atrofia muscular espinal. Entonces, como política de Estado, ¿qué tenés que hacer? Haya ese test prenatal, te va a salir mucho más barato de terminar pagando $2 millones por un medicamento. Y a la larga va a generar cierto tipo de conciencia para trabajar sobre esto, asistirle a las familias que tienen este tipo de situaciones para que no se vuelva a repetir y no tengamos que estar encadenándonos a ningún lado para que nos den algo tan básico como es el derecho a la salud. Es así. Ingeniero, vamos a seguir en contacto. Te agradecemos tu tiempo. Vamos a ver mañana, vamos a cubrir ese encuentro que van a tener, vamos a ver la hora con el ministro de Salud y le vamos a hacer seguimiento a este tema. Gracias, ingeniero, por estos datos, muy amable. No, por favor, a ustedes, un saludo a todos los panelistas, un saludo a los invitados y a la amable audiencia y a las familias AME. Fuerza, no están solos, busquemos los caminos institucionales y permanentes para que nuestros hijos sean atendidos y que los hijos de nuestros hijos hereden una salud pública que atienda de manera justa a todos los paraguayos. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. También le agradecemos al doctor José Medina. Doctor, gracias también por este contacto, muy amable, ¿sí? Muchas gracias por el espacio. Hasta luego, muchas gracias. Doctor Rolón, este caso ya está, digamos, bueno, ahora... Encaminado. ¿Eh? Encaminado. Encaminado, ¿verdad? Lo que también, otra cosa me llama la atención, el Comité de Bioética tiene 10 titulares, 10 suplentes. Veo el escrito, en el caso de Bianca, ¿por qué firma la suplente número 9? ¿Verdad? O sea, no sé si así, ¿por qué firma? ¿Qué pasó los titulares? Si hay 10 titulares, ¿por qué firma la nota una doctora que es suplente número 9? ¿Por qué no actuó el equipo titular, digamos, ¿verdad? ¿En qué caso? Bueno, por eso no, lo de menos. Y quiero cerrar este tema, doctor, pero antes quiero aprovecharte para preguntarte dos cuestiones puntuales. ¿Podemos? Que no tienen que ver con... Me acaban de pasar ahora, dice sanatorios privados, no sé si tenés la información, que ya están saturados acá, no voy a decir los nombres de estos 3 sanatorios importantísimos, ¿verdad? No están recibiendo pacientes COVID y le dicen que ya están saturados. ¿Puede ser eso? Nosotros tenemos 9 sanatorios bajo la figura del convenio de cooperación con el sector privado, 70 camas y 35 pacientes hoy están ocupando de esas 70 camas. Por lo tanto, si uno de los sanatorios, porque también ellos tienen números limitados, hay algunos que tienen 4, otros 6, otros 20, si uno de ellos está saturado, obviamente se pasa al siguiente nivel. O sea, cuando hablamos de saturación hay que ser bastante claros, porque la saturación, al entender, puede significar que ya no existen camas, pero en realidad lo que existe es una distribución en todo el sistema. Repito, 9 sanatorios firmaron el convenio, 70 camas en total, 35 ocupadas, y se van moviendo con el correr de los días, porque lo que hacemos es utilizar esas camas como un backup para, ni bien se libera una del sector público, volver al paciente a llevarlo a ese sector.
Pero esas 70 camas que reservaron son para que ustedes definan o pueden usar ellos sus 70 camas también para sus A ver, pacientes. para entender cómo funciona esto. Las 70 camas están disponibles para pacientes con COVID, para el Ministerio de Salud Pública en el momento en el que un paciente, no importa de dónde sea, requiera una unidad de terapia intensiva y el servicio público no tenga. En ese momento entonces se le deriva hasta que podamos generar nuevamente una cama. ¿Quién puede entrar ahí? Aquel que, siguiendo el circuito, que sería consultando en una urgencia en el sector público o solicitando una transferencia del sector privado al público. Lo que no hacemos, y esto es importante aclarar, es que aquella persona que de casualidad está internada en uno de los 9 sanatorios deba requerir o requiera de una terapia intensiva COVID y ya continúe ahí, tiene que seguir el circuito. Pero ¿qué pasa si un paciente privado va al sanatorio X hoy y le dicen, no, esa cama está vacía pero le pertenece al Ministerio de Salud, o puede usar esa cama como privado y pagar? El sanatorio debe garantizar al sector público el número de camas que está suscrito en el contrato. Ok. En 3 temas te dije que tenía, doctor. Espera, te vamos a despedir, queremos evacuar y aprovecharle a... medidas restrictivas, Navidad, Año Nuevo. Estamos analizando la posibilidad. Yo sé que recibimos muchos mensajes nosotros por la decisión del gobierno alemán, entonces esa es una especie de llamada de atención, pero evidentemente lo que queremos hacer es apelar a la conciencia, pero esta semana va a ser clave para tomar una decisión. Hasta el 20 va este decreto. Sí, 2 semanas. 2 semanas hasta el 20. Supongo yo que el 20 o antes a lo mejor se hace un nuevo anuncio para esos... Antes de que termine el lapso correspondiente a este decreto, nosotros vamos a seguramente emitir alguna opinión. El tema vacuna, le llevo una información. ¿Qué quiere decir? Ya se puede negociar, más allá de esos acuerdos que hizo el Ministerio de Salud, que se puede negociar ya en forma directa. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que entender que en Paraguay hay una ley de vacunas que impide que las vacunas a través del Estado se compren por una negociación directa con las empresas y obliga a utilizar mecanismos OPS o OMS. Hoy nosotros estamos suscritos en el mecanismo que se llama COVAX, que nos garantizará la provisión de la vacuna, como otros 184 países, en el primer semestre del 2021, probablemente entre mayo y junio. Lo que nosotros queremos hacer es plantear la modificación de esa ley, que es sencilla, porque lo que va a hacer es una modificación que permita que el Estado pueda directamente negociar con alguna empresa, lo que hoy no podemos hacer, pero sí el ministro ha iniciado contactos ya previendo esa posibilidad y al mismo tiempo un equipo trabajando sobre la modificación de esa ley. Fuera de ese acuerdo COVAX, podemos negociar ya hoy. Lo que podemos es generar acercamientos, pero no podemos generar compras ya ni compromisos comerciales hasta que no se modifique la ley de vacunas, en donde taxativamente dice que nosotros solamente podemos comprar vacunas a través del fondo rotatorio. O sea, ¿y ¿Está definido qué vacuna vamos a comprar? No, a través del mecanismo COVAX lo que hace es tener un portafolio y la primera que salga, que sea efectiva desde el punto de vista de su resultado médico y también adaptada a cada país a la logística y por supuesto el tema del costo, que siempre es importante pero no determinante. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es esperar que COVAX evalúe a través de su equipo de científicos y diga, esta es la que vamos a distribuir por este mecanismo, formen fila señores, esto es lo que le corresponde. Paraguay pidió para una cobertura del 30% de la población. 2 millones de vacunas. No, porque estábamos viendo, se tiene que modificar entonces lo del COVAX, porque vemos lo del Reino Unido, ya vemos la próxima semana Estados Unidos, y nosotros estábamos todavía como, hay una ansiedad, vos sabés que la ansiedad enorme que hay sobre eso, ¿verdad? Totalmente, no, de hecho por eso que se plantea la modificación de esa ley para permitir una negociación paralela, lo cual, repito, no se puede llevar adelante en las condiciones jurídicas actuales. Lo último, perdón Belén, espera que, 4 de agosto pasado, el memorándum Dirección de Planificación de Medicamentos le remite a la Dirección Financiera, habla de stock crítico de medicamentos en agosto ya y piden una compra vía excepción por valor de 92.000 millones de guaraníes, esa compra 4 meses, todavía no se definió. Stock crítico en agosto, si en agosto estábamos en stock crítico, ahora ¿cómo debemos estar, doctor? Bueno, recordarán que esa compra fue suspendida por contrataciones, nosotros respondimos, contrataciones habilitó y la semana pasada se empezó a evaluar y yo creo que esta semana se va a adjudicar. Esa es la situación real. El llamado 114 fue un llamado por la vía de la excepción justamente porque los llamados 40, 41 y el 11 eran llamados en el marco de la planificación anual
y las velocidades son distintas. Creímos en ese momento, obviamente, que necesitábamos acelerar ciertos procesos, por eso que hay superposición de medicamentos, que buscando, según nuestros asesores jurídicos, no existe impedimento para que uno recurra a un mecanismo abreviado para acelerar mientras espera al otro, pero, y esto es muy importante y está documentado, nosotros redujimos las cantidades de los llamados anuales en relación con los ítems superpuestos en el llamado 114. Es decir, que si en un principio, en el 40, por decirlo, en el llamado número 40, pedimos 1000 comprimidos de un medicamento, en el 114, que es de emergencia, pedimos 100, por lo tanto aquí ya solamente se van a comprar 900. O sea, hicimos también esa ingeniería que lastimosamente no tenemos la oportunidad de mostrar y de hacerlo visible para que la gente también entienda. Y sumarle a eso alguna complicación que habrá surgido en el camino respecto a que, por ejemplo, tuvimos oferentes que tienen un contrato firmado y al final te dicen que no pueden proveer por fuerza mayor, otros que participan y después dicen que no porque resulta ser que la materia prima no llega. O sea, hay tantos elementos, Jorge, que finalmente lo que le importa a la gente, y me parece lo correcto, es que los medicamentos estén en los hospitales. Algunos faltan, no vamos a negar. El midazolam, probablemente el medicamento más emblemático en el uso de los pacientes que entran a la terapia. Lastimosamente Brasil todavía no permitió la exportación. La materia prima es de difícil acceso. Y mañana los empresarios, uno de ellos que es un empresario dedicado casi exclusivamente a medicamentos anestésicos, va a tener una respuesta de que se va a poder traer del Brasil, y si llega a ocurrir eso va a ser muy importante. Ahora hay una empresa que está proveyendo el midazolam, gracias a Dios, pero eso se consume demasiado rápido. Norma Camacho, diputada, nos dijo que le va a pedir al ministro formalmente instarle Remdesivir. Se siguen recetando en el sector público Remdesivir, IPS ya compró, y Salud, ¿por qué no, doctor? Nosotros hemos solicitado un informe a la OPS y a la OMS. Ellos nos han respondido que todavía no son suficientes las pruebas como para incluir dentro de la política pública el Remdesivir. ¿Por qué? Lo que se está viendo es que acorta el periodo de hospitalización. 30%. Pero cuando vos comparás la mortalidad, es la misma. O sea que ese periodo de acortamiento de hospitalización también puede ser porque lastimosamente fallecen más rápido los pacientes, y puede ahí pensar qué pasa con el Remdesivir y la tasa de mortalidad. O sea, hoy oficialmente nosotros no podemos incluir. ¿Por qué? Porque tenemos un informe, un equipo técnico a nivel OPS y OMS que nos orienta sobre eso. Pero recetan los médicos. Y es la realidad. Y cuesta 1.600.000. Y la gente que no tiene, ¿cómo hace? ¿Verdad? Como que hay una discriminación. El que tiene la capacidad de comprar, que compre, ¿verdad? Pero el que no reemplazo, tiene... eso ustedes van a decir, no vamos a comprar Remdesivir, vamos a comprar otro. ¿Qué tratamiento le da? Cuando ingresa, bueno, la verdad que yo no soy terapista, pero los protocolos hablan obviamente de los corticoides, los antibióticos por la complicación de la neumonía y un montón de medicamentos que están estandarizados. De hecho, el Remdesivir... Pero no antivirales. En realidad, no, directamente antivirales no, como por ejemplo en el H1N1 que se usaba los Celtamivir, directamente un antiviral no. ¿Ya le pagaron a los proveedores? Estamos en eso, estamos en la sesión de la deuda, están saliendo. Tuvimos algunas complicaciones que fueron resueltas, sobre todo las que tienen que ver con los procesos de entrega de los bienes y la firma de las actas. Hay que entender un poco que nosotros habíamos evaluado un monto global de deuda de casi 1.5 billones de guaraníes en deuda, que significa que todavía no cobraron los proveedores, pero que los bienes que hemos adquirido, ya sean medicamentos, insumos, servicios, lo que sea, ya fueron utilizados en gran parte. Por eso aprovecho este detalle para decir que cuando queremos hablar de la ejecución presupuestaria, no nos agarremos solamente de la columna de pago, porque esos 1.3 a 5 billones que constituyen una deuda, ya casi el 95% se utilizó. Sin embargo, el pago sigue pendiente. Claro. Pequeño detalle nomás para aprovechar, porque muchos quieren, ciertos actores importantes de la política, no, que baja ejecución. Y sí, entra en la columna que significa procesos abiertos y cerrados, contratos, mercadería recibida, utilizada o no. Aprovecha nomás esta oportunidad porque eso es básico. Espectacular. Gracias, doctor, por su tiempo. A las órdenes siempre. Esteban, te agradecemos este contacto y te quiero llamar mañana en la radio. Quiero hablar si va a dar un rebote lo que pasó en la Argentina, el tema aborto, Cámara de Diputados, eso va al Senado. Argentina pues tornuda y nosotros ya nos resfriamos. Eso puede llegar acá, Esteban. Así mismo, con mucho gusto. Yo quería rescatar nada más dos aspectos positivos antes de concluir. Sí. Que gracias a esto mucha gente se está planteando problemas de bioética y se da cuenta de que a cualquiera de nosotros nos puede tocar algo similar. Al respecto, vale la pena reflexionar si
Yo admiro el coraje y la valentía que han tenido los padres de Bianca, pero no hace falta que eso siempre exista para que el Ministerio reaccione ya con antelación y previendo una situación similar. Por eso yo creo que esto debe ser siempre con una visión previa y no con una visión de reaccionaria a un problema. Perfecto, hacemos una pausa, venimos enseguida. Con los préstamos de inversión de Banco Basa accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Carao Cruz y ya vamos a hablar acerca del aumento de casos de COVID-19 en el país. El epicentro de la epidemia está en Asunción y Central y ya se habla, lo dijo recién el viceministro Julio Rolón, se va a analizar la posibilidad de establecer medidas más rigurosas para evitar la complicación de la salud de la población paraguaya y por supuesto también las complicaciones, el estrés dentro del sistema sanitario que de por sí no da respuesta a todas las demandas de la población. A continuación tenemos un material. Autoridades sanitarias advierten que el mes de diciembre se presenta catastrófico en cuanto a niveles de contagio y se superarán los 2.000 pacientes fallecidos a causa de la COVID-19. Nuevamente Asunción y Central están en el epicentro de la epidemia. Existe un aumento de las internaciones y de los testeos que se realizan. De cada 4 muestras, una resulta positiva. En Central, las ciudades en alerta son San Lorenzo, Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, Capiatá, Mariano, Ñemby y Villaliza. En lo que se refiere al sistema de internación, son 783 los internados en total hasta la fecha del viernes. 80% en sala común y 20% en terapia intensiva. Son 151 los pacientes en unidades de terapia intensiva y el 60% necesita ventilación mecánica. Los principales centros de internación son el INERAN, IPS Ingavi, Hospital Nacional de Itagua, IPS Geriátrico, IPS Central e IPS de Ciudad del Este. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que son más de 30 los pacientes derivados a sanatorios privados e insisten en que si deseamos compartir la mesa de las fiestas de fin de año con nuestro núcleo familiar, es importante que nos cuidemos ahora. Tenemos una consulta para todos ustedes que dice lo siguiente: ¿por qué crees el aumento descontrolado de los contagios de COVID-19? Relajo ciudadano, ya nadie cree en nada, desidia de las autoridades y las 3 opciones. Así que esperamos sus respuestas. Pues tenemos también el informe de hoy, Jorge, informe COVID-19 del Ministerio de Salud, que dice lo siguiente: procesamos 3.854 muestras, 669 dieron positivos, todos son casos comunitarios. Se lamenta informar del fallecimiento de 16 personas, el total ya asciende a 1.953 decesos, 797 pacientes internados, 143 en unidades de terapia intensiva, 691 recuperados, sumando así 66.543 y el total de casos confirmados 93.582. Bueno, Claudia, está el doctor Roque Silva, director de la 11ª región sanitaria, está con nosotros, vamos a hablar, seguimos el tema salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los otros integrantes de la mesa. Un placer compartir con ustedes esta noche. Bueno, sigo tus recuentos en redes. Veo el departamento central, 721 casos fallecidos. Sí. San Lorenzo, en ese orden, está en la punta, digamos, después le sigue
Lambaré, Luque, Luque y Fernando. Fernando Lamora y Capiatá. Y Capiatá que pusiste así en rojo, doctor. En rojo está marcado. San Lorenzo ya superó los 100 fallecimientos desde el inicio de la pandemia y la tasa de mortalidad en el departamento central por 100.000 habitantes es 32 actualmente, ¿verdad? Muy superior a lo que es a nivel país, que ronda los 20 por cada 100.000 habitantes. Y muy preocupado, veía la encuesta que hacían esta noche y uno analiza el punto y creo que si tuviéramos que marcar una opción, marcaríamos los tres, ¿verdad? Porque realmente se ve ese relajo de la ciudadanía, se ve vamos a decirle, la tendencia negacionista de que el COVID no es una mentira, muchas otras cosas. Y también vemos una desidia de la autoridad en el sentido de que no se haga cumplir el protocolo, ¿verdad? Nosotros hoy, por más que hemos quitado restricciones y terminan el 20 de diciembre, mientras esas restricciones no tengan un acompañamiento de las fuerzas públicas, van a ser letra, porque ¿quién es el que está encargado de hacer? Todo va a recaer siempre en la policía y en el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ese acompañamiento, va a ser difícil hacer cumplir ese protocolo. Estábamos viendo también lo que declarabas el otro día en radio, a la mañana hablaste bien temprano en Radio 1 y dijiste, olvídense de mayo, abril, junio, julio, este es el peor mes por el que estamos atravesando con esta pandemia. ¿Eso te ratificas en eso, doctor? Me ratifico en eso y los números nos dan la razón en el hecho de que el peor momento de la pandemia fueron las 2 primeras semanas de octubre, ¿verdad? Donde los casos explotaron, superamos los 1.000 casos, el número de fallecidos iba en ascenso. Pero hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos, la semana pasada llegamos a tener 855 internados, cosa que no tuvimos ni en el peor momento. Hoy ya no tenemos camas disponibles en el sistema público en terapia intensiva. Y hoy ya tenemos prácticamente el 50% de las camas del sector privado están siendo utilizadas, ¿verdad? Y esos son indicadores que te hablan de que algo está pasando y yo hago nomás mía las palabras de lo que dijo el ministro una vez, que una de las cosas que iba a hacer que nosotros retrocedamos de fase aquella vez era el indicador de la utilización de camas, ¿verdad? Y hoy estamos en camas en terapia intensiva, estamos al 100%. Nosotros, cierto, tenemos camas, se liberan camas en el sector público, pero ¿qué hacemos? Trasladamos las camas del sector privado, las que tenemos, al sector público, de modo a aumentar esa disponibilidad, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que si este descontrol, porque hoy veía yo actos, y no es necesario ni mirar las redes sociales, los estados de WhatsApp de una persona, vos ves que la gente está, reunión de excompañeros de escuela, colegio, cena de fin de año. Cena de fin de año, vimos colaciones, la gente sin tapabocas. Allí se centran, doctor, los contagios o también puede ser que se dé el contagio en el ambiente laboral, ¿verdad? Porque las actividades, la reactivación económica, las actividades son también casi normales en ese ambiente. ¿Se debe a las actividades sociales o también hay contagios en el ambiente laboral? En un ínfimo porcentaje, ¿verdad? Okay. Por el hecho de que en la primera parte de la pandemia, cuando comenzaron a ver los contagios en el ambiente laboral, ¿se acuerdan? El supermercado del Cacique, sí. Ochi, el frigorífico Frigomer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Las mismas empresas empezaron a endurecer sus medidas porque ¿qué era lo que nosotros le insistíamos? El cuidado en esa área común donde se mezclaban todos los funcionarios y por sobre todas las cosas el sistema de cuadrillas que hasta hoy se sigue implementando, ¿verdad? Hoy, por más que vos ves ahí 669 casos positivos, cuando nosotros hacemos la evaluación, porque nosotros seguimos haciendo las mismas investigaciones de antes, vos mirás los números y te das cuenta, fulano
contacto de fulano. ¿Y cómo se contagió? Cumpleaños. Pero, doctor, ahí hay una cuestión. Yo frecuento los mismos lugares que frecuentaba desde marzo hasta el día de hoy y no vi un relajo en la parte comercial. O sea, no vi que el supermercado haya declarado eso, o que la farmacia haya declarado eso, o que el banco haya declarado eso, o... pero sí, como vos decís, veo que la gente declaró eso, o mucha gente, ¿verdad? Entonces, vemos los eventos que son públicos, colaciones. Yo vi colaciones hoy con todos los protocolos porque lo organiza una empresa de eventos. Pero ¿cómo podemos pretender que la fuerza pública, que de por sí ya es limitada de gente, recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, esté controlando todos los timbres? A ver si en la casa de Jorge Torres están farreando entre 15, si son del grupo, si se están besuqueando, si se están lavando las manos, si están usando el mismo vaso. No podemos pretender que... Yo realmente no quiero entrar en esa discusión, pero yo creo que hay una cuestión más, el 80% está en nosotros. O sea, no puede estar... Si el médico si vos me decís, doctor, a mí, no vaya a agarrar y compartir el mismo tereré. Y yo veo boludos que están en el colectivo, entre 4 tomando un tereré, en una obra tomando un tereré, en una fiesta, en un fútbol tomando tereré. O sea, quiere decir que no hay forma, luego, que tiene la fuerza pública con un garrote a buscar a todos los que están jugando fútbol. Una locura sería. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? De eso nos sirvió el encierro, ¿verdad? Aprender. El encierro nos debería haber enseñado, y mucha gente, ¿verdad? Porque también hay que entender de que hay mucha gente que hoy está en fase 0. Y yo te pongo, yo estoy en fase 0. O sea, yo sigo haciendo las mismas actividades ¿cuáles son? Me voy a mi trabajo, me voy al supermercado, me voy a comprar medicamentos si es necesario, y eventos sociales, solamente con mi mismo núcleo. O sea, nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa con la gente, ¿verdad? Cuando se dio porque hay que hacer también un mea culpa, se dio un mensaje equivocado cuando se levantaron la fase y dijeron, bueno, ahora gente, ustedes van a ser responsables de su acto. Pareciera como si la gente entendió que terminó el COVID. Claro. ¿Verdad? Pero en realidad no lo es así. O sea, lo que hoy uno ve en las calles, y yo hacía esta comparación, cuando empezaba noviembre vos veías 8 de 10 personas con el tapaboca. Hoy vos ves 3 o 4 personas con el tapaboca, ¿verdad? Y cierto, ¿dónde está el problema? La gente cumple el protocolo en las colaciones que se va porque, como vos así organiza. Lo que decíamos al fin de semana pasado. Claro, pero cuando se va al festejo de la colación en la casa ahí ya se reúne. ¿Por qué es lo que se limita el alcohol? Porque sabemos que el alcohol, cuando empezó a la cerveza, esto y aquello, comenzamos a correr, ya salimos en la foto, ya tiramos el tapaboca. Eso es lo que tenemos que entender, de que esta normalidad que nosotros hoy debemos asumir es la que nos tiene que acompañar en todo este tiempo. Un relajo nomás. Hay gente que te dice, yo no sé cómo me contagié. Y después analiza y dice, che, vos sabés que yo me fui y agarré y tomé el tereré con fulano que había sido, después dio positivo. Sí. Doctor, en ese sentido, ¿ustedes estarían qué es lo que piden exactamente al Ministerio de Salud? ¿Mantener estas restricciones pero un mayor control o volver a fase 0 y mayor control a la vez? Básicamente se está analizando en este punto, en esta semana, cómo se va a manejar estas próximas 2 semanas que van a ser claves. Ya se va a liberar, diciembre siempre es un mes de los encuentros, diciembre siempre es un mes caótico donde todo el mundo sale a hacer compras, todas las cosas, ¿verdad? Entonces se está analizando, le escuché al ministro hablando esta noche, de que después de lo de Alemania, que sirvió porque Alemania con todo el sistema de primer mundo y hoy no pueda solventar la segunda ola, o contener la segunda ola, ya se habla, yo lo escuché por primera vez a él decir, podríamos volver a una fase 0. Y eso sería catastrófico en el área económica. Pero hay que entender que hoy tenemos 35 camas en terapia intensiva para adultos y tenemos 60 camas para pacientes comunes. Y eso se pueden llenar de la noche a la mañana, en 2 o 3 días, con un aumento de casos, porque hay que entender de que no todo es COVID. Nosotros seguimos teniendo nuestros infartos, seguimos teniendo nuestros sangrados cerebrales. ¿Y ahora dengue?
seguimos teniendo el dengue, que es nuestro amigo que está por empezar, y tenemos la epidemia que nunca nos deja, que son los accidentes de tránsito. Dijiste, y yo me había olvidado de esas declaraciones de Mazzoleni, porque hoy nosotros pensamos en fase cero y nos tiramos el pelo. Por un lado la cuestión económica que mencionaste, y por otro lado una cuestión de salud mental, doctor. O sea, otro encierro lo que podría llegar a significar, ¿verdad? Entonces ahí vos decís, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Eso que mencionaba Pipo, si en 8 meses ya no hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, para protegernos, y si no hemos aprendido, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Y yo ahí digo, exponer la realidad. Por eso dije, vamos a invitarle al doctor Roque Silva, que siempre habla sin pelos en la lengua, y yo les pido también a ustedes, los profesionales médicos, que nos cuenten la verdad, porque la única manera para que la ciudadanía, todos tomemos conciencia de que nos cuenten la realidad. ¿Y cuál es hoy la realidad? ¿Cuántas camas disponibles tenemos en el sistema sanitario para terapia? En el sector privado tenemos 30, ya no hablamos del sector público. No hablamos del público. Ya no hablamos 35. del sector. 35 camas tenemos. En dos, imagínate, a nivel nacional pero para sería. cerrar nomás. A nivel central. En 2 nivel días, central, ok. en 2 días, 3 días, eso se puede, Sí. esto puede llegar a colapsar. ¿Y qué significa eso? Vamos a llegar al punto que hemos visto en otros países. Claro. Ya tiene 70, ya está luego por Oh, viajar. estoy en la puerta, como siempre dijimos, estoy en la Que puerta, que viaje no le nomás reciben a mi que viaje paciente. nomás y vamos a meterla que tiene No. 35. Qué O te bueno. dicen, ¿Dónde vamos a ay, vos llegar? estás en la puerta y va a ver los canales en la puerta mostrando el tipo con la persona en brazos que no le puedo meter porque no hay cama. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Y llegamos justamente por responsabilidad nuestra. A eso es lo que quiero ir. Las camas. O sea, el tema acá es, vamos a llenar de camas de terapia, dijimos un momento. ¿Para qué si no hay terapista? Ahora, ¿cuántas camas nuevas ha inaugurado la semana pasada en ese hospital de contingencia que se inauguró? 17 camas nuevas creo que entraban. ¿Hay terapista para eso? Apenas completas. O sea, van a traer 100 camas de terapia también y no hay terapista. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, no hay solución. O vamos a agarrar un gran barco hospital y vamos a llevarla a Miami, vamos a llevarla a donde haya cama, no sé. Porque acá seguimos planteando, no hay camas suficientes. Y sí, no hay camas suficientes. Desde luego no hay camas suficientes ni aunque pongamos 100 camas, 500 camas, porque no va a haber quien atienda las camas. O sea, paremos la moto, entendamos también, como dice el doctor, es cierto, lo del alcohol, el descontrol que genera el alcohol. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que acá no se está hablando bien. Justamente lo que dice el doctor, en las colaciones hay control. En los eventos organizados por organizadores hay control. ¿Qué es lo que suprime el Ministerio de Salud? Los eventos organizados por los organizadores y deja que la gente decida abundando en su casa, donde no hay control. Así mismo. Las actividades informales las que nos Claro, están, la informalidad caga. las que están llevando a esta situación, ¿verdad? Y realmente hiciste un análisis excelente de que las cosas están más que complicadas. Estamos en el peor momento de la pandemia, una situación muy difícil. Y por sobre todas las cosas, un dato no menor y muy importante es la fatiga, el cansancio de todo el personal sanitario Bien. que está batallando Hace 18 meses. hace 12 meses de forma continuada porque tuvimos la peor epidemia de dengue, empalmamos con el COVID y sumarle a un caso de que el tipo, la persona se está dando lo mejor en el hospital, sale a la calle y le ve a todo el mundo en la fetichola. Última pausa, Encima le putea. hacemos la última pausa. Claudia, vos tenés algo que decirnos. Con más de 40 años de trayectoria en transformaciones digitales de nuestro país, InfoCenter es Gold Partner de SAP, el mayor software de planificación de recursos en el mundo. Esta potente herramienta es la mejor solución tecnológica de gestión para el sector público y privado, con más de 400.000 clientes, de los cuales más de 16.000 son instituciones públicas. ¿Cuáles son los beneficios de SAP? Administración eficiente, reducción de costos, transparencia, integración de todas las áreas de una organización y optimización de datos para la toma de decisiones. Países líderes como Australia, Estados Unidos y Alemania confían a SAP gran parte de su éxito y gestión de gobierno. Conoce más de las soluciones transformadoras de SAP en www.infocenter.com.pi.
También con los préstamos de inversión de Banco Basa, accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz, último bloque. Doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria. Alemania entra en confinamiento duro a partir de este miércoles y hasta el 10 de enero, con lo cual será el mayor golpe a la vida pública y actividad comercial adoptada en ese país contra la pandemia del coronavirus desde el estallido de la misma. Impone cuarentena estricta y permite reuniones de 5 personas para Navidad. Volvieron a la fase 0. Ni en la primera ola Alemania no tomó esa medida. Ellos fueron el país de Europa que pasó la primera ola excelentemente. Llegaron inclusive a traer pacientes de Italia. Y realmente que le he visto a la Merkel en el video, tipo implorándole a la gente, porque en esta segunda ola que en Europa, y también lo que nosotros estamos viendo hoy acá, la gran cantidad de jóvenes contagiados. Nosotros en la primera parte veíamos el informe de 140 camas de terapia intensiva, decíamos, ahí están todos los abuelos mayores de 60 años, ellos ocupan prácticamente todas esas camas. Hoy otra es la realidad. Y hay un dato muy importante, Jorge, cuando hablamos de las camas. El Ministerio de Salud Pública a finales del 2018 tenía 218 camas en terapia intensiva. Hoy, con toda la inversión hecha en todo este tiempo, tiene 614 camas en terapia intensiva. ¿Cierto? No se ve. Pero la capacidad instalada con que va a tener, porque hay que entender que va a haber un post-COVID que va a dejar una capacidad instalada. Y también, imagínate vos, en el Hospital Nacional, una inversión de tener 180 camas, prácticamente no la tuvo en 30 años. O sea, realmente hay que ver también la parte. Son 9 hospitales de contingencia en total, que brindaron casi más de 600 camas al sistema de salud pública. Esos 9 hospitales de contingencia están ubicados varios en el departamento central y también en el interior del país. O sea, se hizo una inversión, ahora es sostener eso, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, yo no me olvido una frase que el ministro de Salud dijo a finales del 2018, si nosotros queremos que la salud pública en este país mejore, ese presupuesto que tiene el Ministerio de Salud tiene que ser duplicado. ¿Por qué? Porque el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud actualmente, el 75% solamente va en salarios. Ese otro 25%, por eso no alcanzamos, por eso la deuda de los insumos es una deuda que es un caleciteo de cada año. O sea, yo creo que este es un momento en el cual nosotros más que nunca tenemos que apuntar a una reforma del sistema de salud pública. Absolutamente. Ese es el camino para hacer esa reforma, ¿verdad? A lo mejor no le va a alcanzar al doctor Mazzoleni ni a todo el equipo a hacer eso, pero ya tienen que estar los cimientos para que el próximo que venga ya acompañe eso. O sea, ese es el camino para sostener, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho durante este tiempo. El modelo de salud pública que hoy tiene el país es un modelo puramente asistencialista. Nosotros fuimos formados como médicos para esperarle al paciente que llegue. Pero el secreto para que nosotros podamos mejorar la salud pública es nosotros llegar a los pacientes. ¿Y cómo vamos a llegar? Fortaleciendo la atención primaria de salud. Veía hoy el informe de esta economista que hablaba de que en salud hay que invertir 6% del Producto Interno Bruto.
Y de ese 6%, 1% debe ir necesariamente a la atención primaria. Eso es lo que estamos haciendo. La estrategia tiene 12 años prácticamente, ¿verdad? Pero este es el tiempo en el cual se está invirtiendo mucho en la estrategia de atención primaria. Doctor, ¿qué se sabe sobre casos de reinfección? Hoy leí el fallecimiento de una enfermera en Ciudad del Este y se habla de como un caso fuerte, sospechoso, ¿verdad?, de reinfección. Básicamente, para confirmar un caso de reinfección hay que hacer un estudio genético. Nosotros hemos tenido en Central, porque hay que investigar si es el virus, si es una cepa diferente a la que ya se contagió y todo eso. Entonces, ese es un caso. Hemos tenido casos de médicos, colegas nuestros, que se reinfectaron y hoy están en el INERAM, pero ese estudio todavía se está haciendo para confirmar esa reinfección. Vi que el intendente de Ciudad del Este, uno de sus encargados, uno de su gabinete, volvió a dar positivo y bueno, disparó las alarmas. ¿Por qué? Porque toda la gente que tuvo COVID creyó que ya no iba a tener y claramente se habló de la inmunidad a los 3 meses. Cuídate. Sí, claro que sí. Claudia ya tuvo y pensó que ya estaba inmune. Pensamos en Siempre algún hace lo momento, mismo. pero se Bueno, habla igual de la posibilidad de la vamos. inmunidad un cierto tiempo, pero Sí. hoy se habla de la posibilidad también de que uno se vuelva a reinfectar y eso es muy importante, de verdad, que la gente Doctor, te entienda eso. agradecemos tu tiempo espectacular, firme, tiene que estar siempre, o si no, no hay manera de hacer frente a esto. Gracias, Así doctor, mismo. por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias y un mensaje Sí. todo el personal de Blanco que hoy está en las trincheras. Tienen todo el apoyo, realmente son verdaderos héroes que dejan todo. Decía ayer en un Twitter, la gente critica y dice que tiene calor con el tapabocas. Imagínate vestido con todo ese traje, ¿verdad?, brindándole un cuidado, porque el paciente COVID ve al que está todo vestido de traje como su único pariente porque él está solo. Y también un mensaje a la ciudadanía, que nos acompañe en este proceso y que al COVID lo tenemos que vencer fuera de los hospitales y adecuándonos al protocolo sanitario. ¿Qué dice tu encuesta, Claudia? ¿Nos vamos con Vamos eso? a ver los números. ¿Por qué crees el aumento descontrolado de contagios de COVID-19? 62% por relajo ciudadano. Ahí está Vipo. Sí, a ver, un poco de Celeste es 9%. Ya nadie cree en nada, que es lo mismo, 71. Sí. Sí. Y 4% decide de las autoridades y las 3 opciones 25%. Estamos, Muy claro. bien. Carísimo, Es ¿verdad? un problema No está social, no un problema de Estado. Así es. ni- Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.